Señor, y tú peleas nuestras batallas. Y en esta mañana queremos alabarle al Dios, al Señor de imposibles, solo tú. Nada, Señor, porque te tenemos solamente a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo ahí. No me falta nada si te tengo a ti. Ese Señor que pelea nuestras batallas, gracias a Él somos más que vencedores. Yo te invito a que esta mañana podamos elevar nuestras voces y le cantemos al Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada
falta nada, Señor, porque te tenemos solo a ti. Porque tú estás con nosotros, tú peleas nuestras batallas. Y es solamente gracias a ti, Señor. Bienvenido, mi amado hermano, bienvenido amigo a la Iglesia del Señor. Y esta canción en verdad representa nosotros lo que creemos. Si no tuviéramos nada y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Tome usted asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos 63 al 71. Ahí se encontrará el pasaje en la pantalla, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63 al 71. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan, buenos días. Queremos también de alguna manera saludar a todos aquellos hermanos, amigos y amigas que nos ven a través de las redes, a través del internet, vía Facebook o vía YouTube también. Damos gracias a Dios y sean bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en el distrito de Los Olivos, ¿verdad? Estamos agradecidos a Dios por tremenda bendición que hemos tenido durante la obra de teatro en Semana Santa, ¿recuerda? ¿Sí? Esta obra que de alguna manera nos ha traído 829 decisiones de fe durante todas las presentaciones. Amén. Gloria al Señor por ello. Y ese ha sido un trabajo de toda la iglesia, orando, trayendo invitados, ofrendando, ¿verdad? Y viniendo a participar juntos, también aún todo el elenco y todos. Y damos gracias a Dios por tan maravillosa obra que el Señor hace. ¿Qué tal si oramos al Señor en este momento? Bendito Dios, pedimos que hables a nuestra vida, Señor. Que puedas tú, bendito Dios, poder guiarnos en tu palabra y aprender tus principios y tu verdad. Y a través de ella ser transformados para que podamos ser siempre hombres y mujeres que te amen de todo corazón e instrumentos de bendición en todo lugar. Gracias por estar aquí. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Continuamos con nuestra serie Malos Ejemplos, Grandes Lecciones. Lo que no debemos hacer a partir de los malos ejemplos, ¿verdad? Y el día de hoy veremos a Judas,
el hombre que quiso más de lo que Dios le dio. El hombre que quiso más de lo que Dios le dio. ¿Qué harías si una persona te brindara lo mejor de él? Si se preocupara por ti y te mostrara mucho aprecio, mucho interés y mucha ayuda. ¿Cómo le pagarías a esa persona? ¿Cómo le devolverías esas bondades o favores que hizo contigo? ¿Cuál debería ser la reacción natural frente a alguien que nos brinda favores, bondades, preocupación sana? ¿Cuál sería nuestra devolución? ¿Cómo le devolveríamos? Con gratitud, ¿sí o no? Con un buen corazón, haciéndole favores también a esa persona. Ahora, si hay alguien a quien Jesús le mostró su amor, su bondad, su preocupación, ese hombre es Judas. En el primer siglo, Judas fue un hombre que recibió muchos beneficios y bondades de Dios a través de Jesucristo. Observemos todo lo que Judas recibió de parte de Dios a través de Jesús. En primer lugar, Jesús lo eligió como uno de los 12 apóstoles. Mateo dice en el capítulo 10, 2 al 4, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí está. Judas estaría al lado de Jesús, el Hijo de Dios, para ser formado por 3 años. Él tendría a lo largo de 3 años al mejor maestro del mundo. Aún cuando la motivación de Judas, como un joven patriota que amaba a la nación judía y detestaba a los romanos o la opresión romana, él esperaba que Jesús restaurara el reino de Israel. Él vio en Jesús un hombre con poderes y por eso se sentía fascinado de seguir a Jesús, de estar al lado del Maestro. Qué privilegio ser uno de los 12 apóstoles. Pero también Jesús le mostró los milagros y le dio autoridad para sanar y liberar. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas no solo fue testigo de los milagros que Jesús hizo, experimentó también la bendición de ser usado por Dios para liberar endemoniados, para sanar enfermedades. Ahora, pero recuerda algo. En ese tiempo, el Espíritu Santo venía sobre una persona, lo tomaba para cumplir una tarea, un ministerio, y luego el Espíritu se retiraba de esa persona, como con Sansón, como con los profetas. Lo mismo hizo con los 12 apóstoles. ¿Y quién entre ellos? ¿Quién? Judas. ¿Verdad? Claro que después, desde el Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo viene ahora a morar, a vivir en el corazón de cada cristiano. En tercer lugar, ¿qué más hizo Jesús? Jesús le anunció el Evangelio a Judas. Mira lo que dice Lucas 8:1. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Judas recibió del mismo Señor Jesús el mensaje de salvación, de arrepentimiento y fe en Él. A lo largo de 3 años, en las aldeas y ciudades donde Jesús predicaba, Judas tuvo más de una oportunidad para que se arrepienta y entregue su corazón a Cristo. Tuvo muchas oportunidades. En cuarto lugar, Jesús le dio confianza al entregarle la administración del dinero. Judas era el contador, el tesorero, ¿verdad?, de los 12 apóstoles. Porque algunos pensaban, dice Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. No solo Jesús, sino los demás discípulos confiaron en Judas y le mostraron tal confianza entregándole la bolsa del dinero.
Porque ¿a quién tú das dinero para que lo maneje? ¿Al que desconfías o al que confías? Al que tiene más confianza. Y Judas tuvo la confianza de todos. Y él manejaba los recursos, los gastos diarios y aún las donaciones que se hacía hacia los pobres. Y en quinto lugar, Jesús le lavó los pies a Judas. Mira, Juan 13, 2, 4, 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira, Jesús le mostró un gran ejemplo de amor, de humildad, de servicio. Aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Te das cuenta? Todas las bondades que Dios le mostró a Judas a través de Jesús. Lo eligió, hizo milagros, le anunció el evangelio, puso confianza, le lavó los pies. Mira todo lo que Dios a través de Jesucristo hizo por Judas. Pero ¿qué recibió Jesús a cambio? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Dígalo fuerte, ¿qué recibió? Traición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Judas endureció su corazón. Porque Judas endureció su corazón. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí hemos recibido muchas bondades, favores y gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos recibido favores, bondades y gracia de Dios? ¿Verdad? Todos los que estamos aquí hemos recibido. La pregunta sería, ¿qué está recibiendo Dios de tu vida? ¿Qué recibe Dios de ti? ¿Gratitud? ¿Amor? ¿Entrega? ¿Fidelidad? ¿Servicio? ¿O recibe traición? Y sigues viviendo en el pecado, sigues dándole la espalda a Él, sin ningún interés por Él y con un corazón endurecido. Cuidado, cuidado. Así vivió Judas toda su vida y mira su triste final. Murió suicidándose. ¿Qué aprendemos? ¿Qué lecciones aprendemos del mal ejemplo de Judas? Creo yo que hay 4 lecciones que podemos aprender de la vida de este hombre, de este discípulo llamado Judas. 4 lecciones. La primera de ellas, estar cerca de Jesús no es igual a creer en Jesús. En otras palabras, tener una religión no significa tener una relación con Dios. Dice la palabra del Señor, Juan 6:64, palabras de Jesús. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Sabes? Judas era uno de los discípulos. Estaba entre los 12. Pero Judas se escondió bajo el manto de la religiosidad y de la hipocresía. Estuvo con Jesús por 3 años, pero sin creer en Jesús, sin confiar su vida a Jesús, sin arrepentirse de sus pecados. Es por eso que Jesús va a decir en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Así es. Dentro del grupo que Jesús está hablando había algunos que no creen. Y es más, le va a dar un calificativo a Judas. No os he escogido yo a vosotros los 12, verso 70, y uno de vosotros es diablo. Mira el nombre que le pone al traidor. Porque aquellos que creen, que han puesto su vida en las manos de Dios, aquellos que se han arrepentido y puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Son aquellos
que realmente aman a Dios. Pero los que no creen, como Judas, Jesús lo llama a él diablo. ¿Y qué significa la palabra diablo? Adversario, malicioso, ¿verdad? Es lo que significa la palabra diablo. Porque Jesús también lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Si pasas a la siguiente, por favor. Aquellos que creen han confiado en Jesús, pero aquellos que no creen, como Judas, ¿sabes? Son aquellos adversarios contra Jesús. Mira que Judas estuvo 3 años con el maestro, escuchó sus enseñanzas, sus sabias palabras con el mejor maestro, ¿verdad? Él presenció cómo Jesús trataba a los que eran rechazados, a los pecadores, a las viudas, a las que caían en adulterio. Él vio cómo sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, fue testigo de muchos milagros, incluso fue testigo de la resurrección de Lázaro, pero nada ablandó su corazón. Se mantuvo endurecido cada día más y más. Estuvo cerca a Jesús, pero nunca creyó en Jesús. Iba a la iglesia, pero nunca entregó su corazón a Cristo. Judas comenzó como los otros discípulos, igual llamado por Jesús, pero nunca se arrepintió y puso su fe en Él. Por eso es que su vida no fue transformada como la de los otros 11 discípulos. De allí que Juan capítulo 3 verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso significa, amados hermanos, que en este auditorio, que en esta iglesia hay 2 grupos de personas: los que creen y los que no creen. Los que se han arrepentido y han entregado su vida a Jesús, y los que viven una vida religiosa domingo a domingo, pero no viven para Jesús el resto de la semana. ¿Sabes? Solo hay apariencia, pero no verdadero amor a Dios. Y probablemente esas personas vienen con otras intenciones de aprovecharse de los creyentes, de quitarles dinero, de engañar a una señorita o seducirla, o a algún joven y seducirlo. ¿Quién sabe? Porque Dios dijo que el trigo crecería con la cizaña. Y probablemente aquí en este grupo hay personas que creen, pero también aquellos que viven cerca de Jesús, pero nunca le han entregado su vida a Jesús. La pregunta sería: ¿en qué grupo estás? ¿En los que creen? ¿En qué grupo te encuentras? ¿En los que verdaderamente aman a Dios o en los religiosos? Esta es una primera lección que debemos aprender. Estar cerca de Dios no es lo mismo que creer en Él. Amén. En segundo lugar, la segunda lección que aprendemos: elige a quién amar, a Dios o a las riquezas. Elige a quién amar. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Permíteme contarte el contexto. Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Recuerdas la historia? ¿Recuerdas? Lázaro estaba muy enfermo, van a buscar al maestro, demora 4 días, entre comillas demora, porque Jesús nunca llega tarde, ¿verdad?
Él tiene siempre propósitos aún con el tiempo. Y entonces grita, ¿verdad?, desde fuera de la tumba: Lázaro, levántate y sal. ¿Recuerdas? Le dice: Lázaro, levántate. De paso, a ver, mira al de derecha y tu izquierda. Dile: levántate, a ver, de repente está entrando en trance. Y le dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro resucita y sale. Ahora María y Marta, las hermanas de Lázaro, están emocionadas. Ha resucitado su hermano. Preparan una cena hermosa, una cena maravillosa. Viene Jesús a la cena y en medio de esa cena María quiere demostrarle su amor, su adoración a Jesucristo. Y entonces toma lo más preciado, lo que más valía para ella, un perfume de nardo. Porque a Dios siempre hay que darle lo mejor y adorarle con todo lo mejor que somos y tenemos. Amén. María abre el perfume, se tira a los pies de Jesús, derrama el perfume sobre sus pies y con su cabello comienza a secar sus pies como símbolo de adoración, de gratitud. Y entonces viene alguien y observa ese perfume y le pone precio al perfume. Judas Iscariote. ¿Cuánto vale el perfume? 300 denarios. ¿Sabes cuánto era 300 denarios? El sueldo de un año. Y de alguna manera esos 300 denarios a nuestro tiempo, el valor era aproximadamente de $30,000. ¿Alguien tiene un perfume de $30,000 aquí? Pastor, 3 soles puede ser. Probablemente era el ahorro de toda su vida de María. Seguro era su seguro de vida. Pero ahí está María derramando lo mejor para el Señor. Pero Judas está interesado en el dinero. Y entonces hace la pregunta y el reclamo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La pregunta sería: ¿realmente estaba Judas preocupado por los pobres? ¿Qué dices tú? No, porque el texto lo dice. ¿Qué dice el verso siguiente? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón. Era alguien que tomaba, que robaba lo que le pertenecía a todos los demás. ¿Y por qué hacía esto Judas? Porque la codicia dominaba el corazón de Judas. ¿Sabes qué significa el nombre Judas? En el idioma original, Judas significa Jehová guía. Pero por la historia sabemos que lo que guiaba el corazón de Judas no era Jehová. ¿Qué guiaba el corazón de Judas? ¿Qué guiaba el corazón de Judas? La codicia, el amor al dinero. Eso estaba en su corazón. Y en el tema anterior, cuando hablamos de Giesi, el siervo, el pastor mencionó lo siguiente: la codicia es un mal que destruye desde adentro a cualquier persona si no es detectada pronto y tratada enérgicamente. La codicia busca servirse a sí mismo, hace que una persona rompa sus normas morales, éticas, sus principios. Por la codicia y por el amor al dinero, muchas personas no devuelven el vuelto. Por la codicia le quitan el peso correcto a la balanza. Por la codicia trabajan aún en el día de descanso que el Señor ha determinado para recuperar y estar en familia. Por la codicia no servimos al Señor. Por la codicia no tenemos tiempo para estudiar la palabra y venir a la academia bíblica. Muchas veces andamos afanados y preocupados por el dinero, ¿verdad?
Y por eso la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. A Judas no le interesaba el reino de Dios, la salvación en Cristo. Le interesaba su propio reino, su propio beneficio, la riqueza, el poder, el prestigio. Era la prioridad en el corazón de Judas. Yo no sé, mi amado hermano, amigo, amiga que nos visitas, si el amor al dinero es lo que te tiene lejos de Dios. Pero puede convertirse en aquel pecado que te está alejando del Señor. Amén. Puede convertirse en aquello que ha ocupado el primer lugar en tu vida. Y solo asistes. Ya no adoras con libertad porque estás pensando en cómo seguir haciendo dinero, en cómo hacer dinero, y vives alejado de Dios y alejado de tu familia, dañando todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. Entonces tienes que elegir a quién amar. Mateo 6:24 va a decir: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso tenemos que elegir, hermanos. Tenemos que elegir. Judas eligió y decidió amar más al dinero que a Jesús. Amén. Segunda lección: elige a quién amar, a Dios o a las riquezas. Tercera lección que aprendemos de la vida de Judas: Jesús nos ama más allá de nuestras acciones. Jesús nos ama más allá de nuestras acciones. Mientras todavía, Mateo 26:47-50 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Permíteme leerte un poco el contexto, contarte el contexto. Ha terminado la última cena Jesús con los discípulos. Se va con ellos y se retira para un tiempo de oración en el Getsemaní. Jesús ora en ese momento pidiendo que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Al terminar la oración, vuelve donde sus discípulos. ¿Y cómo los encuentra a los discípulos? ¿Cómo los encuentra? ¿Orando? Durmiendo. A ver, mira al de tu lado. ¿Está atento? Les reprende, les llama la atención. ¿Por qué no oran?, le dice. Y mientras está hablando con ellos, entonces llega un grupo armado con espadas y con palos para arrestar a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero en medio de este grupo que viene armado está Judas, el que no creía en Jesús y el que amaba más al dinero que a Cristo. Y entonces se acerca y le dice: salve, maestro. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, traición. Esa palabra salve significa saludos, maestro. Lo llama maestro y todavía no sigue las enseñanzas de él. Y entonces se acerca Judas aún más y le da un beso. En esos tiempos como ahora, un beso era una señal de aprecio, de saludo, de amistad. Pero Judas lo usa como una señal para arrestar a Jesús. Era el beso de la traición. Así está. Pero lo admirable, ¿sabes qué es? Lo admirable es la reacción de Jesús. Porque Jesús lo mira y le dice: amigo, amigo, amigo.
¿a qué vienes? Si alguien te traiciona, ¿qué le dirías tú? ¿Le dirías amigo? Si alguien te está entregando, si alguien te ha ofendido, ¿cuál es tu reacción normal, natural, humana? Devolver la ofensa, devolver mal por mal, ¿verdad? Pero Jesús no lo llama traidor, no lo insulta, no lo ofende, lo llama amigo, porque Jesús es consecuente con el mensaje que predica. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús estaba siendo consecuente con aquel mensaje que predicaba. Porque el verdadero creyente siempre es consecuente y vive lo que predica. Amén. Vive lo que predica. Y Jesús estaba haciendo eso. ¿Y por qué? Porque Jesús, aun cuando veía esa traición de Judas, seguía amando al hombre. Seguía amándole y dándole la oportunidad, independientemente de las acciones recibidas. Es más, Jesús en la cruz del Calvario y mirando la burla y la sorna de todas las personas que decían, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios, Jesús mirando al cielo dijo, Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Porque así es el amor de Dios. Porque el amor de Dios va más allá de nuestras acciones. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros sabiendo nuestra condición. ¿Por qué? Porque Jesús espera que con esas muestras de amor uno se arrepienta, uno le busque a Él, uno le ame a Él, uno le sirva a Él con todo el corazón y quitando la incredulidad y quitando el pecado del corazón. Amén. Amados hermanos, amigos, cada día Dios nos muestra su amor de diversas formas. Nos concede la vida, nos concede la familia, nos concede el trabajo, el alimento y tantas y muchas bondades. Pero cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón está envuelto en el pecado, nuestras acciones para con Dios no van a ser de darle gratitud, de amarle a Él y de servirle a Él. Nuestro corazón va a darle la espalda, va a traicionarlo. Va a ser egoísmo, va a ser con dobles intenciones, con malas acciones, con pecados. Y va a enfocarse en pensar en aquellas cosas que lo hará feliz, supuestamente. Como fiestas, lujos, dinero, bienes, sexo, drogas, alcohol y todo aquello que supuestamente le traerá dicha y bienestar a su familia, a su vida, a su hogar. Pero lo triste es que todo eso es porque hay un corazón endurecido que no ama a Dios, que no cree en Dios, que puede tener una religión, pero jamás le ha entregado su vida al Señor. Pero ¿sabes? A pesar de las malas acciones y del pecado, Cristo Jesús nos sigue amando en todo momento. No ama, ¿verdad?, tu vida de pecado. Pero Él vino a morir en la cruz para que nosotros nos arrepintamos y le entreguemos nuestro corazón. Segunda de Pedro 2:9 va a decir, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento. Dios desea que a través de sus muestras de amor hacia tu vida, hacia tu familia, hacia todo lo que hoy Dios te brinda, tú te arrepientas y le busques a Él. Y esa es la tercera lección que aprendemos. Que Jesús va más allá de nuestras acciones. Que Jesús nos ama aún más allá de nuestras acciones. Cuarta
Y última enseñanza que aprendemos. Cuidado, remordimiento no es arrepentimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Triste final. Después de haber entregado a Jesús y viendo cómo lo maltrataban, lo golpeaban, lo insultaban, su conciencia comenzó a acusarlo. Le comenzó a decir que había hecho mal. Entonces dice el autor en el verso 3 que devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. Algunas personas sostienen y toman este verso para decir que Judas se arrepintió y que Dios no lo perdonó porque había cometido un pecado imperdonable al traicionar a Jesús. Pero eso es falso, no es así. Judas jamás se arrepintió. Porque el Salmo 51, verso 17 dice, en la traducción al lenguaje actual: tú mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Cuántos creen esa verdad? Cuando tú te acercas a Dios y te humillas y te arrepientes, entonces Dios no te desprecia. Todo lo contrario, te acepta, te perdona y transforma tu corazón. Amén. ¿Se arrepintió Judas? Es la pregunta. ¿Se habrá arrepentido Judas? Y la respuesta es no. Y para entender eso hay que ir al idioma original. El Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego. Y en el griego, para la palabra arrepentido o arrepentimiento, tiene diferentes significados. En el verso que hemos leído en Mateo, se usa la palabra arrepentido. Y en el griego es metamelomai. Metamelomai. ¿Y qué significa? Significa remordimiento, lamento, pesar profundo, tristeza si quieres. Judas sintió remordimiento en su corazón. Al ver cómo golpeaban al maestro, se lamentó. Tuvo pesar en su corazón. Ahora, todos hemos sentido en algún momento remordimiento, ¿sí o no? Cuando hemos hecho algo malo y entonces la conciencia nos acusa, ¿qué sentimos? ¿Nos sentimos mal o no? ¿Cuántos alguna vez han tenido remordimiento en sus vidas? Todos, ¿sí o no? Así es. Pero la diferencia con el arrepentimiento es que cuando hay remordimiento, pasan las horas, pasan los días y vuelve a cometer el mismo pecado. A pesar de que de repente vino con lágrimas, se puso de rodillas, pidió disculpas o perdón, pero cuando solo hay remordimiento, no va a haber ningún cambio de pensamiento, de actitud, ninguna conversión, no va a haber cambio de conducta. ¿Cuántas veces crees que Judas tomó dinero de la bolsa de los discípulos? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3? ¿Muchas? Muchas veces. ¿Habrá tenido remordimiento en alguna de ellas? Lo más probable es que sí. Hizo algo malo, tuvo remordimiento, pero jamás se arrepintió. Y por eso es que volvió a hacer lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Y lo quería hacer vendiendo el perfume. ¿Recuerdas? Por eso es importante nosotros entender ello. Es como aquella persona que con lágrimas dice: ya no voy a tomar, esta fue la última, ahora sí,
Ya no voy a gritar a mis hijos. Ya no voy a ofender a mis hijos. Ahora sí, esta fue la última. Y llorando y quizás así, suplicando, le dice, dame la oportunidad, ahora sí. Y pasa las semanas y llega el otro fin de semana. ¿Y qué vuelve a hacer? Lo mismo. Si tú ves a una persona que pide perdón por algo que hizo y a la semana siguiente vuelve a hacer lo mismo, ¿qué tuvo él? ¿Qué tuvo ella en ese momento que confesó y pidió disculpas o perdón? ¿Qué tuvo? Remordimiento. Se sintió mal, se lamentó, pero jamás se arrepintió. Jamás. Es más, el remordimiento busca solucionar de otras maneras, pero el arrepentimiento siempre te va a llevar a buscar a Dios. Si Judas estaba arrepentido verdaderamente, ¿a quién debió buscar? ¿A los líderes religiosos o a Jesús? ¿A quién? A Jesús para pedirle perdón. Pero Judas, ¿a quién buscó? A los líderes religiosos. Le llevó el dinero, aquí está, te lo devuelvo, y aquí no pasó nada. Él pensó en lo material. Él dijo, devolviendo esto ya está listo, todo como antes. Porque no hay arrepentimiento. Piensa que la cosa tiene que ver con lo material. Pero su corazón estaba endurecido y él no se arrepintió. Había dureza en su corazón. Pastor, ¿y qué es el arrepentimiento entonces? En el idioma griego hay otra palabra para arrepentimiento. Y esta palabra es metanoia. Metanoia significa conversión, cambio de actitud y de manera de pensar. Cambia mi actitud hacia el pecado, hacia lo malo. Cambia mi conducta, mi manera de pensar. Antes veía eso bueno. Ahora sé que no agrada a Dios y trae daño a mi vida y a mi familia. Y lo dejo, lo saco. Hay una conversión. Si antes caminaba hacia el pecado, ahora le doy la espalda al pecado y me voy en dirección contraria. Es cambio. El verdadero arrepentimiento involucra un cambio desde el interior del corazón. No solo hay tristeza y lamento por lo malo que ha hecho, sino decide ser una nueva persona. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es solo en Jesucristo. Gloria al Señor. Es solo en Jesucristo. Es para los que están en Cristo, que pueden ser nuevas criaturas, que experimentan el verdadero arrepentimiento, el cambio profundo en el corazón, la transformación que empieza desde que tú pones tu fe, desde que crees en Jesús, desde que le entregas tu corazón, y a partir de allí empieza a hacer de ti una nueva persona. Amén. Y entonces tú odias y rechazas lo que Dios rechaza. Si antes estabas atado en la pornografía, cuando te arrepientes y entregas tu vida a Jesús, borras toda imagen de la computadora, del celular, borras aquellos amigos que quizás te envían eso, porque has decidido ser una nueva persona en Cristo. Quemas todo video, destruyes todo aquello que contamina tu mente y tu integridad y la fidelidad en tu matrimonio. Si tú te has arrepentido y estabas esclavo del alcohol, dejas todo el alcohol, vacías toda cerveza y licor en casa, quitas ese minibar que hay allí en tu casa, dejas de pasar por esa calle donde tus amigos beben y no cedes ni siquiera un vaso de cerveza. ¿Por qué? Porque estás arrepentido y quieres amar y honrar a Dios sobre todas las cosas. El corazón arrepentido hace que la mamá que ofendía una y otra vez al hijo decida ahora llenar sus labios de palabras que edifiquen, que consuelen, que animen y que alienten. Y entonces ya no solo ve lo malo del esposo, lo malo del hijo, sino que se ha arrepentido y ahora empieza a ver lo bueno que ellos tienen y empieza a dejarse dominar por el amor, la paciencia y la gracia de Dios.
La persona arrepentida en comunión con Dios empieza a ser una persona nueva. Amén. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas distintas. Ambas producen tristeza, pero solo el verdadero arrepentimiento transforma tu vida por completo. Eso es lo que yo vi en mi abuelo. Mi abuelo era un alcohólico tremendo. Muchas veces con mis hermanos fui a recogerlo de los bares o tirado en una esquina. Cuando lo metíamos, mi abuelita le echaba llave, mi abuelo rompía la luna y se escapaba para tomar. Días enteros. Hasta que conoció a Cristo, mi abuelo. Entregó su vida a Él. ¿Y cómo transformó este hombre? Lo veías desde las 5 de la mañana abrir su Biblia, leer, orar, comenzar a congregar, asistir. Y Dios transformó y dejó todo completamente el alcohol. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. Transforma vidas por completo. Y esa es la gracia de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el remordimiento te puede llevar hasta el suicidio. Porque el remordimiento es la tristeza humana. Es lo que sintió Judas, que lo llevó a ahorcarse. Porque esa es una tristeza humana. 2 Corintios 7:10, mira lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? ¿Produce qué? Arrepentimiento, metanoia, cambio, conversión para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. El remordimiento, la tristeza que viene del mundo, lo único que trae es más dolor y muerte. Pero la tristeza, según Dios, te lleva a arrepentirte para ser salvo, para ser perdonado y para entregar tu vida a Jesús y aceptarle como Señor y Salvador personal. ¿Sabes? Judas nunca creyó en Jesús. La pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Le has entregado tu corazón, tu vida a Él? ¿Le has confiado tu vida a Jesucristo? ¿O solo asistes a una iglesia y tienes una religión? Judas vivió dominado por la codicia. Yo te pregunto, ¿qué domina tu corazón? ¿Qué pecado te domina? De repente no es el amor al dinero, pero puede ser el amor a otras cosas. Puede ser el amor a ti mismo. Puede ser el amor a las fiestas, algún vicio. ¿Qué domina tu corazón? Judas endureció su corazón a las palabras de Jesús durante esos 3 años. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el mensaje de Jesús una y otra vez y tu corazón sigue endurecido? ¿Está endurecido tu corazón hoy? Judas solo tuvo remordimiento, pero nunca se arrepintió. Y así murió condenado en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Él fue al infierno no por su suicidio, no. Él fue al infierno porque nunca entregó su vida a Jesucristo. Nunca se arrepintió. Nunca lo reconoció como el Salvador de él. Tuvo muchos pecados y vivió envueltos en ellos y nunca se arrepintió. Juan 3:16 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que creen y los que no creen. Esta mañana, hermano, hermana, en Cristo Jesús, si estás viviendo con un corazón endurecido, arrepiéntete, vuelve al Señor y pídele a Dios que te perdone, te limpie y continúes tu camino y tu carrera en la vida cristiana. Joven, señorita, hazlo. Pero amigo, amiga que nos visitas en esta mañana,
Si hasta ahora tú no te has arrepentido de tus pecados, tienes pesar muchas veces por las cosas malas que haces, pero vuelves a hacer lo mismo, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús. Como un gran predicador dijo, tú tienes que llevar tu fe, ¿verdad?, a donde Dios llevó tus pecados, es decir, a Jesucristo. Tienes que poner tu fe y tu confianza y tu corazón y tu vida en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario para perdonarte cada pecado. Este es en Jesucristo. Y esta mañana tienes la oportunidad de hacerlo. Si quieres entregar tu vida a Jesús, haz una oración de arrepentimiento y fe en Él en esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Permíteme guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y repite estas palabras que yo voy a decir. Si hoy has decidido arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús, repite estas palabras. Dile: Señor Jesús. Y para los amigos que nos ven también a través del internet, repite estas palabras. Dile: Señor Jesús, tú conoces mi vida y las veces que he pecado y te he ofendido. Pero hoy me arrepiento de mis pecados, de mis ofensas, y te pido perdón, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Cámbiame, Señor. Haz de mí una nueva persona. Gracias, Dios. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme y por limpiar mi corazón. Gracias, Dios. Mientras todos seguimos orando, si tú en esta mañana por primera vez te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Jesús, haciendo esta oración conmigo, allí donde estás, levanta tu mano en alto para que podamos orar por tu vida. ¿Habrá alguna persona que ha hecho? Dios te bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más y mantiene su mano en alto? Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien más y mantiene su mano en alto? Dios le bendiga también a usted. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga a usted también. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor? Dios le bendiga también a usted. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Mantenga su mano en alto para poder verle desde aquí. ¿Habrá alguna persona más que le ha pedido esto a Dios de todo corazón? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más arriba que le ha pedido esto a Dios de todo corazón? Levante su mano en alto, por favor, para poder orar por su vida. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto a Dios de todo corazón? Un favor, Dios le bendiga. A todos los que están levantando su mano, por favor, allí en su lugar, para poder reconocerle desde aquí, póngase en pie en su lugar, sin temor. No va a pasar nada extraño. Póngase en pie en su lugar. Queremos orar por usted. Todos los que tienen la mano levantada, los que han levantado su mano, póngase en pie en su lugar. Permítamos reconocerle y luego orar por usted, darle unas palabras. Póngase en pie en su lugar, ahí arriba también. Si hay alguien más allí, póngase en pie en su lugar. Cada dama, caballero, joven, señorita que ha hecho esta oración y que hoy se ha acercado a Jesús así, póngase en pie ahí en su lugar. Dios le bendiga también a usted. Si hay alguien más que está luchando, esta es la oportunidad. No endurezcas tu corazón. Deja que Dios sobre en tu vida y haga de ti una nueva persona. Si hay alguien más, póngase de pie en el nombre de Jesús. Queremos orar por la vida de cada uno de los que están puestos de pie en esta mañana. Por favor, les voy a pedir a cada uno de ustedes que tome sus cosas, pida permiso y venga aquí al frente para que podamos orar, darle un saludo y también obsequiarles un material que les va a ayudar en este nuevo camino. Por favor, pida permiso, venga por aquí, con sus cosas, por favor. Venga por aquí al frente. Párese mirándome a mí, párese frente a mí, uno al costado del otro. Pida permiso y venga por aquí, por favor. Venga por aquí, uno al costado del otro, mirándome a mí, por favor. Gloria al Señor. Y arriba también, por favor. Acérquense un poquito más. Le agradezco. Le agradezco. Muchas gracias. Ahí al costado, por favor. A este lado, por favor. Gracias.
Gloria al Señor. Hay una parejita joven, gloria a Dios. Ahí está bien. Uno al costado. Por aquí, señora, por favor. Y alguien está bajando, creo, de arriba también. Queremos orar por sus vidas y darle gracias a Dios por cada uno de ellos, porque esta es la mejor decisión que se puede tomar. Me gustaría que oremos por ellos mientras los consejeros se van acercando. Dios le bendiga, señora. Aquí también a este costado, la joven que viene. Vamos a orar por sus vidas, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor por la vida de cada uno de ellos. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder ver cómo personas dicen sí a Jesús. Gracias por la muerte en la cruz de tu Hijo Jesucristo, porque por medio de ella tenemos salvación, esperanza. Gracias, Señor. Gracias también por que tú permites, oh Dios, que como iglesia podamos guiar, instruir en tu palabra a estas personas que han decidido seguir a Cristo. Permítenos hacerlo, Señor, con toda integridad, conforme a tu palabra, en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y nosotros nos gozamos, nos alegramos. Que Dios lo bendiga.